¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia parece tener un hueco extraño justo al principio? Te voy a contar algo que me voló la mente cuando lo descubrí, y probablemente hará lo mismo contigo. Imagínate por un momento que todo lo que creías saber sobre los primeros versículos de la Biblia estaba incompleto, que entre las líneas iniciales del Génesis se esconde una historia tan épica y misteriosa que cambiaría completamente tu perspectiva de la fe, la creación y el propósito de la humanidad. Esto no es teoría conspirativa religiosa, es teología profunda que la mayoría de creyentes nunca ha explorado. Cuando abres tu Biblia y lees, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, automáticamente asumes que lo siguiente es una secuencia natural y ordenada. Pero detente un segundo. El versículo que sigue dice algo completamente inesperado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre esto? Si Dios acaba de crear algo perfecto, ¿por qué inmediatamente nos dice que está en caos total? Es como si fueras a ver la construcción de una casa nueva y te dijeran, acabamos de construir esta hermosa casa, y luego agregarán, pero está completamente destruida y en ruinas. Data no tiene sentido lógico, ¿verdad? Aquí es donde se pone fascinante. En el idioma original, el hebreo, esas palabras desordenada y vacía son tohu va bohu. Pero estos términos no describen algo que simplemente no está terminado. Describen devastación total, como si algo hubiera sido completamente aniquilado. Es la diferencia entre un terreno baldío esperando construcción y un edificio que fue bombardeado. Los eruditos hebreos nos dicen que estas palabras implican destrucción previa, no ausencia de creación. Imagínate que llegas a una ciudad y todo está en ruinas. No dirías que la ciudad nunca existió, dirías que algo terrible le pasó. Eso es exactamente lo que sugiere el texto hebreo original. Esto nos lleva a una propuesta que ha fascinado a teólogos durante siglos, la teoría del intervalo o Gap Theory. Esta sugiere que entre el primer y segundo versículo del Génesis existe un período de tiempo no especificado, posiblemente millones de años, durante el cual sucedieron eventos cósmicos de proporciones inimaginables. ¿Te imaginas? Un mundo anterior al nuestro, una civilización perdida en el tiempo, seres que habitaron la tierra antes que Adán respirara por primera vez. No estoy hablando de ciencia ficción. Estoy hablando de teología seria, respaldada por evidencia bíblica que vas a escuchar en los próximos minutos. El libro de Job nos da una pista increíble. Cuando Dios le habla a Job, le dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Pero lo más revelador viene después, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Momento, si los hijos de Dios, que los eruditos interpretan como seres angelicales, ya estaban celebrando cuando se fundó la tierra, ¿qué estaban haciendo allí? ¿Dónde vivían antes? ¿Cuál era su mundo? Esta no es la única referencia. A lo largo de la Escritura encontramos pistas de una realidad anterior que la mayoría pasa por alto. Las profecías de Isaías y Ezequiel nos hablan de un ser llamado Lucero, hijo de la mañana, un príncipe celestial de belleza y sabiduría incomparables que se rebeló contra el Altísimo. Pero aquí viene lo interesante. Esta rebelión no sucedió después de Adán, sucedió mucho antes. Ezequiel 28 nos dice que este ser estaba en Edén, en el huerto de Dios, pero no el Edén de Adán. Un Edén anterior, un mundo que existía antes de que nuestro planeta fuera reformado en Génesis 1:3. ¿Puedes imaginar la magnitud de este drama? Un imperio celestial en rebelión, mundos enteros sumidos en guerra espiritual, la creación misma temblando bajo el peso de una insurrección cósmica.
La Escritura nos dice en Judas que hay ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos no son ángeles que pecaron durante la era humana. Son seres que participaron en una transgresión tan masiva que fueron encadenados en tinieblas desde antes de que existiera la civilización humana. ¿Qué hicieron? ¿Qué rebelión fue tan severa que ameritó la destrucción completa de mundos enteros? La palabra abismo en Génesis 1:2 es tehom en hebreo y aparece en toda la Biblia asociada con juicio divino y confinamiento espiritual. En Apocalipsis es el lugar donde el diablo será encadenado durante el milenio. Cuando el texto dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, no está describiendo ausencia de luz. Está describiendo un planeta convertido en prisión cósmica, sumergido en juicio espiritual. Imagínate la Tierra no como un planeta en construcción, sino como un mundo post-apocalíptico. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Devastado por una guerra que sacudió los fundamentos mismos del universo. Cuando Dios dice, sea la luz, en el versículo 3, no está creando la luz por primera vez. Está proclamando victoria sobre las tinieblas que habían dominado un mundo destruido. Es una declaración de guerra contra el caos que había reinado. Nota que el sol, la luna y las estrellas no son creados hasta el día cuarto. Entonces, ¿qué luz apareció primero? La luz de la presencia misma de Dios, penetrando un mundo que había estado sumergido en tinieblas espirituales. No es coincidencia que a lo largo de toda la Biblia, la luz representa la presencia divina rompiendo las tinieblas del enemigo. Aquí es donde todo cobra sentido magníficamente. Dios no abandonó un mundo destruido, lo restauró, no eliminó a un enemigo derrotado, lo usó para un propósito mayor. La creación de Adán no fue el comienzo de todo, fue el comienzo de la fase 2 del plan maestro divino. Un nuevo experimento, una nueva raza, una nueva oportunidad de demostrar que la creación puede vivir en armonía con su creador. Pero también explica por qué la serpiente ya estaba en el jardín. No llegó después de la creación de Adán, ya estaba allí, esperando, como un criminal liberado bajo vigilancia, buscando su oportunidad de sabotear el nuevo plan divino. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la humanidad no es solo otra especie creada. Somos la respuesta divina a una rebelión antigua. Somos la declaración de Dios de que su plan original puede funcionar, incluso después del fracaso masivo de seres más poderosos que nosotros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Por eso el enemigo nos odia tanto. No somos solo otra creación. Somos la prueba viviente de que Dios puede lograr lo que Lucifer dijo que era imposible.
seres libres que eligen voluntariamente obedecer y amar a su Creador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué encontramos fósiles de criaturas gigantescas que no encajan en ningún período conocido de la historia humana? ¿Por qué existen estructuras megalíticas que parecen requerir tecnología que supuestamente no existía? ¿Y qué hay de los descubrimientos arqueológicos que constantemente desafían nuestros cronogramas establecidos? Podría ser que estamos viendo evidencia física de ese mundo anterior, esa civilización perdida entre los versículos. La ciencia y la fe no tienen que estar en conflicto. Quizás la ciencia está detectando los restos de la creación original, los fragmentos de mundos que existieron antes de nuestro nuevo comienzo. Esto también explica la intensidad de la guerra espiritual que experimentamos. No estamos luchando contra un enemigo nuevo. Estamos enfrentando a un adversario que ha estado perfeccionando sus tácticas durante eones. La tentación en el Edén no fue su primer intento de corromper la creación, fue su primer intento de corromper la nueva creación. Ya había logrado destruir un mundo anterior, ahora quería repetir su éxito con nosotros. Pero aquí hay algo poderoso. Nosotros tenemos algo que esa creación anterior no tuvo. Tenemos el aliento directo de Dios en nuestras narices. Fuimos hechos a su imagen de una manera que ningún ser anterior experimentó. Apocalipsis nos dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que el plan de redención no fue una idea de último momento después de que Adán pecara. El plan de salvación existía antes de que el primer mundo fuera destruido, antes de que Lucifer se rebelara, antes de que cualquier cosa fuera creada. Dios sabía que habría caídas, rebeliones y destrucción, y ya tenía la respuesta. Esto significa que tu salvación no es un accidente o una improvisación divina. Es parte de un plan maestro que se extiende a través de múltiples eras, múltiples mundos, múltiples realidades. Cuando entiendes que somos parte de un plan que comenzó antes de mundos anteriores, tu perspectiva de la vida cambia radicalmente. No estás aquí solo para vivir, trabajar y morir. Estás aquí como parte de una misión cósmica. Cada vez que eliges el bien sobre el mal, cada vez que decides obedecer a Dios en lugar de rebelarte, cada vez que muestras amor en lugar de odio, estás participando en una declaración universal que resuena a través de dimensiones espirituales. Los ángeles que no cayeron te están observando. Los demonios que cayeron te están atacando. Y Dios te está usando para demostrar su punto, que la creación libre puede elegir el amor. Pedro menciona en su segunda carta los cielos que existieron antes y la tierra que pereció. ¿Estaba hablando solo del diluvio de Noé? ¿O se refería a una destrucción aún más antigua, la que sucedió entre Génesis 1:1 y 1:2? La Biblia está llena de referencias a estos misterios, pero están codificadas, esperando que las generaciones con hambre de verdad las descifren. Proverbios dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios no esconde estas verdades para confundirnos, las esconde para que las busquemos, como tesoros enterrados esperando ser descubiertos. A lo largo de toda la historia bíblica vemos el mismo patrón una y otra vez: caída, juicio, restauración. Israel cae, es juzgado, es restaurado. El templo es destruido, luego reconstruido. La humanidad peca, pero se ofrece redención. Este no es solo un patrón histórico, es el patrón del corazón de Dios. Él es un restaurador por naturaleza. No abandona lo que ha creado, sin importar cuán corrompido se haya vuelto. Si restauró un mundo entero después de una destrucción cósmica, ¿qué no podrá hacer en tu vida personal? Tal vez te sientes insignificante en el gran esquema de las cosas.
Pero cuando entiendes que eres parte de un plan que se extiende a través de eras cósmicas, que tu existencia es una respuesta divina a rebeliones antiguas, que cada decisión tuya tiene ramificaciones espirituales que no puedes ver, tu perspectiva cambia completamente. No eres un accidente cósmico, eres una declaración intencional de Dios al universo entero. Efesios nos dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas no son fuerzas que aparecieron ayer. Son entidades que han estado operando desde antes de que existiera la civilización humana. Tienen experiencia, estrategias desarrolladas a lo largo de milenios y conocimiento de dimensiones de la realidad que nosotros apenas comenzamos a comprender. Pero aquí está la buena noticia. El mismo Dios que ya los derrotó una vez puede hacerlo de nuevo y nos ha dado autoridad para participar en esa victoria. La Biblia promete cielos nuevos y tierra nueva. Algunos piensan que esto es solo poético, pero cuando entiendes que ya hubo mundos anteriores que fueron destruidos y restaurados, te das cuenta de que Dios literalmente va a crear una nueva realidad física. Esta no será la primera vez que Él transforma completamente la estructura misma de la existencia. Ya lo ha hecho antes y lo hará de nuevo, pero esta vez será permanente. No habrá más rebeliones, no más caídas, no más destrucciones. El ciclo finalmente se completará con victoria total y eterna. ¿Por qué Dios no nos dice explícitamente todo sobre estos mundos anteriores? ¿Por qué deja estas verdades en códigos y pistas dispersas a lo largo de la Escritura? Porque quiere que crezcamos en sabiduría buscándolas. Quiere que desarrollemos una relación íntima con su Espíritu que nos guíe a toda verdad. Las verdades fáciles las acepta cualquiera. Las verdades profundas las buscan solo aquellos que realmente tienen hambre de conocer a Dios. Cuando comienzas a estudiar estos misterios, algo cambia en tu relación con Dios. Dejas de verlo solo como el Dios de tu vida personal y comienzas a vislumbrar al Dios de múltiples universos, múltiples eras, múltiples dimensiones de realidad. Tu fe se expande, tu adoración se profundiza. Tus problemas cotidianos se ponen en perspectiva cuando entiendes que eres parte de una saga cósmica que se extiende mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Pero esto no es solo conocimiento académico. Tiene aplicaciones prácticas inmediatas en tu vida diaria. Cuando enfrentas oposición, recuerda que estás luchando contra enemigos que han perfeccionado sus ataques durante milenios, pero que ya fueron derrotados por tu Dios. Cuando te sientes pequeño e insignificante, recuerda que eres parte de un plan maestro que existía antes de que los mundos fueran formados. Cuando todo parece perdido en tu vida, recuerda que sirves a un Dios que especializa en restaurar cosas que parecen destruidas para siempre. La mayoría de los cristianos viven con una perspectiva temporal limitada. Ven solo su vida, su familia, su generación. Pero cuando entiendes las dimensiones cósmicas de la historia de Dios, desarrollas lo que yo llamo visión eterna. Comienzas a ver que tus luchas actuales son parte de una guerra más grande, que tus victorias contribuyen a un triunfo más amplio, que tu fidelidad tiene ramificaciones que se extienden mucho más allá de lo que puedes imaginar. Con gran conocimiento viene gran responsabilidad. Cuando entiendes estas verdades, no puedes seguir viviendo como si fueras solo otro habitante más del planeta. Eres un agente de restauración en un mundo que ha experimentado múltiples caídas. Eres un embajador de luz en un planeta que ha conocido tinieblas cósmicas. Eres un representante de esperanza en una realidad que ha visto destrucción y renovación. Esto es solo la superficie de misterios que se extienden hasta profundidades que aún no hemos explorado.
Hay capas sobre capas de revelación esperando a aquellos que están dispuestos a ir más allá de la teología superficial. ¿Estás dispuesto a ser uno de esos buscadores? ¿Estás listo para ver tu fe expandirse hacia dimensiones que nunca imaginaste? Tal vez mientras escuchas esto, te das cuenta de que estás en tu propio momento. Génesis 1:2. Tal vez tu vida se siente desordenada y vacía. Tal vez las tinieblas están sobre la faz de tu abismo personal. Pero recuerda, ese no es el final de la historia. Es la configuración para que Dios diga, sea la luz en tu situación. El mismo Dios que restauró un mundo destruido puede restaurar una vida quebrantada. El mismo poder que transformó caos cósmico en orden divino puede transformar tu confusión personal en propósito claro. No permitas que estos misterios permanezcan como simple conocimiento intelectual. Permíteles transformar tu relación con Dios, tu comprensión de tu propósito y tu perspectiva de la realidad misma. Estás viviendo en un universo mucho más grande, mucho más misterioso y mucho más lleno de propósito de lo que jamás imaginaste. Y tienes un papel específico que desempeñar en la continuación de esta historia cósmica. La pregunta no es si estas cosas son verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta revelación ahora que la conoces? Una vez que comprendes que la realidad tiene múltiples capas, la física que vemos, la espiritual que sentimos y la cósmica que apenas vislumbramos, tu forma de vivir debe cambiar radicalmente. Ya no puedes tomar decisiones basadas únicamente en lo que ves. Tienes que considerar las ramificaciones espirituales de cada elección. Ya no puedes definir el éxito solo por estándares humanos. Tienes que evaluar tu vida desde una perspectiva eterna. Cuando entiendes que el sufrimiento actual es parte de un conflicto cósmico que comenzó antes de que existieras, tu relación con el dolor cambia completamente. Ya no es algo aleatorio o sin sentido. Es parte de una batalla más grande entre fuerzas que han estado en guerra durante eones. Tu resistencia al mal, tu fidelidad en medio del dolor, tu esperanza en la oscuridad. Todo esto contribuye a una victoria que trasciende tu experiencia personal. A diferencia de las criaturas que vinieron antes, nosotros tenemos el privilegio único de participar conscientemente en el plan de Dios. Los ángeles obedecen por naturaleza. Nosotros podemos elegir obedecer por amor. Esta elección consciente es lo que hace que nuestra participación sea tan valiosa en el gran esquema cósmico. Cada acto de obediencia voluntaria es una victoria contra las fuerzas que se rebelaron precisamente porque no querían someterse. Si estas teorías son correctas, y hay evidencia bíblica substancial de que lo son, entonces estamos viviendo en un momento único de la historia universal. Somos la generación que está participando en la fase final de un conflicto que comenzó antes de que existieran los mundos. Esto le da una urgencia especial a todo lo que hacemos. No tenemos el lujo de vivir vidas mediocres cuando estamos participando en eventos de significado cósmico. Cuando Cristo se encarnó, no solo estaba viniendo a salvar a la humanidad, estaba viniendo a completar un plan que había sido interrumpido por rebeliones anteriores. Su vida, muerte y resurrección no fueron solo eventos locales en un pequeño planeta. Fueron eventos cósmicos que reverberaron a través de todas las dimensiones de la realidad. Los ángeles que no cayeron lo adoraron en su nacimiento, porque sabían que finalmente estaba llegando la respuesta definitiva a las rebeliones que habían presenciado durante milenios. Efesios nos dice que a través de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sería dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa que nosotros, la Iglesia, somos el instrumento que Dios está usando para enseñar lecciones a seres espirituales que han existido mucho más tiempo que nosotros. Nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra unidad, todo esto está siendo observado por audiencias celestiales que están aprendiendo sobre la naturaleza de Dios a través de nosotros.
Cuando entiendes que eres un representante de Dios, no solo ante otros humanos, sino ante seres espirituales que han estado observando este conflicto cósmico durante eras, tu comportamiento adquiere una dimensión completamente nueva. Ya no se trata solo de ser un buen ejemplo para tus vecinos. Se trata de demostrar ante principados y potestades que los planes de Dios pueden funcionar, que la creación libre puede elegir el bien, que el amor puede triunfar sobre la rebelión. Cada acto de fidelidad, cada decisión de obedecer a Dios, cada momento de adoración genuina está contribuyendo a la construcción de una realidad futura que será cualitativamente diferente a todo lo que ha existido antes. Los cielos nuevos y la tierra nueva que se prometen no serán simplemente una versión mejorada de lo que conocemos. Serán una realidad completamente nueva, construida sobre el fundamento de victorias espirituales que estamos obteniendo ahora mismo. Estas revelaciones no son para bebés espirituales, son para aquellos que están listos para manejar verdades que pueden cambiar fundamentalmente su comprensión de la realidad. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, es porque Dios está llamándote a un nivel más profundo de madurez espiritual. Te está invitando a ver más allá de la superficie, a entender más allá de lo obvio, a participar más allá de lo cómodo. Cuando comprendes las dimensiones cósmicas del plan de Dios, tu adoración se transforma radicalmente. Ya no estás solo agradeciendo a Dios por bendiciones personales. Estás celebrando victorias cósmicas, participando en triunfos universales, adorando junto con seres que han estado esperando estos momentos durante milenios. Tu alabanza se convierte en parte de una sinfonía cósmica que ha estado sonando desde antes de la fundación del mundo y que continuará hasta que todo enemigo sea puesto bajo los pies de Cristo. Esto es solo el comienzo. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Hay misterios aún más profundos, esperando ser revelados a aquellos que están hambrientos de conocer más sobre los caminos de Dios. Daniel fue told que ciertas revelaciones estaban selladas hasta el tiempo del fin. Podría ser que estamos viviendo en un tiempo donde algunos de estos sellos están siendo abiertos. Podría ser que Dios está revelando misterios antiguos a una generación que está preparada para manejarlos. Cuando entiendes que tu vida es parte de una historia que comenzó antes de los mundos y continuará más allá de ellos, tu perspectiva sobre el legado cambia completamente. No se trata solo de lo que dejas a tus hijos o nietos. Se trata de cómo tu fidelidad contribuye a una historia cósmica que será contada durante la eternidad. Se trata de cómo tu obediencia añade otra victoria a un conflicto que ha estado desarrollándose durante eras. Si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, no permitas que se apague. Busca más, estudia más profundamente. Ora por revelación. Pide al Espíritu Santo que te guíe a verdades aún más profundas. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Dios tiene más misterios que revelarte, más profundidades que mostrarte, más dimensiones de su plan que compartir contigo. Pero solo se revelan a aquellos que buscan con todo su corazón. Ahora tienes una decisión que hacer. Puedes tratar este conocimiento como información interesante y continuar viviendo como antes. O puedes permitir que estas revelaciones transformen fundamentalmente tu comprensión de quién eres, por qué estás aquí y cuál es tu propósito en el gran esquema de las cosas. La elección es tuya, pero recuerda,
con gran revelación viene gran responsabilidad. Si sientes que Dios te está llamando a niveles más profundos de comprensión y participación en su plan cósmico, no ignores ese llamado. Responde con todo tu corazón. El mismo Dios que restauró mundos destruidos quiere restaurar cualquier área de tu vida que necesite renovación. El mismo poder que habló luz sobre tinieblas cósmicas puede hablar propósito sobre tu confusión. La historia continúa y tienes un papel que desempeñar. La pregunta es, ¿estarás listo para representarlo? Si este mensaje tocó algo profundo en tu espíritu, no te quedes callado. Comparte esta revelación con otros que puedan estar listos para estas verdades. Comenta qué parte te impactó más y no olvides suscribirte porque hay mucho más que explorar juntos. Recuerda, no estás aquí por accidente. Eres parte de un plan que existía antes de que los mundos fueran formados. Vive a la altura de esa realidad. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te revele aún más de sus misterios mientras continúas buscándolo con todo tu corazón. Los cielos aún están hablando y Dios aún está escribiendo su historia a través de vidas dispuestas como la tuya. Los cielos aún están hablando y Dios aún está escribiendo su historia a través de vidas dispuestas como la tuya. Pero hay algo más que necesitas entender. Algo que cambiará para siempre la forma en que ves cada día de tu vida, cada decisión que tomas, cada momento que respiras. Porque lo que acabas de escuchar no es solo información espiritual. Es una invitación a una realidad que trasciende todo lo que conoces sobre propósito y destino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste exactamente en este momento de la historia? ¿Por qué no hace 1000 años o dentro de 1000 años? La respuesta te dejará sin aliento. Dios no solo ordenó tu existencia en este universo específico, sino que cronometró tu llegada con precisión quirúrgica para este momento exacto de su plan cósmico. Estamos viviendo en lo que los teólogos llaman los últimos días. No necesariamente el fin del mundo, sino el clímax de una era profética. Eres parte de la generación que está presenciando el cumplimiento de profecías que fueron escritas hace milenios. Piénsalo por un momento. De todos los períodos en la historia humana donde podrías haber vivido, desde Adán hasta el final de los tiempos, Dios te colocó precisamente aquí y ahora, cuando su plan está alcanzando un punto de culminación sin precedentes. No es coincidencia que vivas en la era de mayor avance tecnológico, cuando el Evangelio puede ser predicado hasta lo último de la tierra en tiempo real. No es casualidad que estés aquí cuando Israel es una nación otra vez después de casi 2000 años. No es accidente que seas testigo de señales en los cielos, cambios en la tierra y un despertar espiritual global como nunca antes se había visto. Eres un actor principal en el acto final de una obra que comenzó antes de la fundación del mundo. Tu papel no fue asignado al azar, fue diseñado específicamente para tu personalidad, tus dones, tus circunstancias y tu momento histórico único. Cada generación ha tenido su propósito, pero la tuya tiene el privilegio y la responsabilidad de estar presente cuando los misterios de las edades finalmente se revelan. Pero tu propósito va más allá de simplemente estar presente. Tienes un papel activo en lo que la Escritura llama la restauración de todas las cosas. Escúchame cuidadosamente. Cada acto de obediencia que realizas, cada momento de fidelidad que manifiestas, cada decisión de alinearte con los propósitos de Dios, todo esto está literalmente restaurando orden cósmico que fue perdido en la rebelión original. Esto no es una metáfora, es una realidad espiritual tan concreta como las leyes de la física. Cuando perdonas a alguien que te ha herido profundamente, no solo estás sanando una relación humana, estás restaurando patrones de reconciliación que reverberan a través de dimensiones espirituales. Estás demostrando ante principados y potestades que el poder del amor divino es más fuerte que cualquier ofensa.
Cuando proclamas verdad en medio de una cultura de mentiras, no solo estás siendo valiente, estás devolviendo autoridad legítima a lugares donde la oscuridad había establecido fortalezas ilegales. Cada palabra de verdad que hablas es como una espada de luz cortando a través de tinieblas milenarias. Cuando amas incondicionalmente a alguien que no lo merece, estás demostrando ante todo el universo que el carácter de Dios es inquebrantable, sin importar cuánta oposición enfrente. ¿Entiendes la magnitud de esto? No estás simplemente viviendo tu vida personal. Estás ejecutando un mandato cósmico que está deshaciendo milenios de daño y estableciendo fundamentos para una nueva creación. Cada día que vives en propósito divino, cada momento que eliges la fe sobre el miedo, cada vez que bendices en lugar de maldecir, estás acelerando el momento cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Tu obediencia personal tiene ramificaciones universales. Tu fidelidad individual contribuye a la victoria cósmica. Tu vida aparentemente ordinaria está participando en la transformación de toda la realidad conocida. Cuando oras por tu familia, estás liberando poder que puede cambiar generaciones. Cuando ayunas por tu nación, estás invocando intervención divina que puede alterar el curso de la historia. Cuando adoras en espíritu y en verdad, estás participando en la actividad principal del universo eterno. Pero aquí viene una revelación que podría sacudir todo lo que pensabas sobre ti mismo. Tú no eres solo un ser humano que tiene experiencias espirituales ocasionales. Eres un ser espiritual eterno que está teniendo una experiencia humana temporal para cumplir una misión específica en este plano de existencia. Tu verdadera identidad está enraizada en los cielos. Tu ciudadanía primaria es cósmica. Tu propósito trasciende las limitaciones de este mundo material. Antes de que nacieras en la tierra, existías en los lugares celestiales, no como una idea en la mente de Dios, sino como una realidad espiritual consciente. Participaste en consejos divinos, fuiste parte de la planificación de tu propia misión terrenal. La Escritura dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto no es solo un concepto teológico abstracto, es una declaración sobre tu historia preterrenal y tu identidad eterna. Viniste a la tierra no como un extraño, sino como un agente enviado, no como víctima de circunstancias, sino como un representante autorizado del reino más poderoso que jamás haya existido. Llevas dentro de ti la misma autoridad que resucitó a Cristo de los muertos, la misma autoridad que habló mundos a la existencia, la misma autoridad que mantuvo a Daniel seguro en el foso de los leones y preservó a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Esa autoridad no es teórica, es práctica, es real y está esperando que la reconozcas y la actives, pero hay más. Tu misión terrenal es solo una fase de tu existencia eterna. Después de que tu asignación aquí se complete, regresarás a dimensiones de gloria que están más allá de la comprensión humana actual. No regresarás como el mismo ser que partió. Regresarás transformado por tu experiencia terrestre, enriquecido por las victorias que hayas ganado, maduro en formas que solo la experiencia en este campo de batalla cósmico puede producir. El cielo no es tu destino final, es tu hogar al cual estás regresando. Y cuando regreses, traerás contigo los trofeos de tu fidelidad terrestre. Ahora, necesitas entender que hay niveles de revelación que Dios quiere compartir contigo. Lo que has escuchado hasta ahora es solo el primer nivel. Dios opera en capas de revelación. Él no revela todo de una vez, porque la mente humana no podría procesarlo. Pero a medida que maduras espiritualmente, Él continúa desplegando verdades más profundas, misterios más grandes, realidades más asombrosas. El primer nivel es reconocer que tienes un propósito. El segundo nivel es entender que ese propósito es cósmico.
El tercer nivel es descubrir tu identidad multidimensional. Pero hay niveles más allá de estos que trascienden lo que puedo comunicarte con palabras humanas. Hay revelaciones sobre la naturaleza del tiempo que cambiarían tu perspectiva sobre cada momento. Hay revelaciones sobre la estructura de la realidad que te mostrarían por qué la fe puede literalmente mover montañas. Hay revelaciones sobre tu autoridad espiritual que te empoderarían para transformar regiones enteras. Pero estas revelaciones más profundas solo vienen a aquellos que demuestran fidelidad con las revelaciones que ya han recibido. Dios no está jugando a las escondidas contigo. No está reteniendo revelación por capricho. Está protegiendo tanto a ti como al universo de poderes que serían destructivos en manos inmaduras. Cada nivel de revelación viene con un nivel correspondiente de responsabilidad. Cada nuevo entendimiento requiere un nuevo nivel de carácter para manejarlo apropiadamente. Por eso es crucial que no trates este conocimiento a la ligera. Que no lo consumas como entretenimiento espiritual, que lo recibas como la revelación transformadora de vida que realmente es. Primero, debes reconocer que ya la posees. No necesitas buscarla, ganarla o calificar para ella. Ya es tuya por derecho de nacimiento espiritual. El problema no es la ausencia de autoridad, es la falta de reconocimiento de la autoridad que ya tienes. Segundo, debes alinearte conscientemente con los protocolos del reino. Esto significa vivir no según las leyes de este mundo caído, sino según los principios del reino que representas. Cada vez que eliges perdón sobre venganza, fe sobre miedo, amor sobre odio, estás activando protocolos celestiales. Tercero, debes ejercitar esta autoridad a través de actos de fe deliberados. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre una situación imposible, estás activando poder cósmico. Cada vez que oras según la voluntad divina, estás movilizando recursos celestiales que pueden cambiar cualquier circunstancia. Y cuarto, debes mantener tu perspectiva eterna. Los problemas temporales no pueden definirte cuando entiendes que tu vida se extiende mucho más allá de los confines de este planeta. Pero tu llamado no se detiene en tu vida personal. Dios te está llamando a ser parte de la transformación de naciones. Estamos en un momento de la historia cuando Dios está levantando una generación que no se conformará con iglesias cómodas y vidas cristianas promedio. Una generación que entenderá que fueron llamados a transformar sistemas, influenciar culturas y cambiar el rumbo de civilizaciones enteras. Tu nación necesita lo que llevas dentro de ti. Tu ciudad necesita la autoridad que reside en tu espíritu. Tu generación está esperando que alguien se levante con la revelación completa de quiénes somos en Cristo y qué poder tenemos disponible. No fuiste llamado a ser un cristiano secreto que vive una vida espiritual privada mientras el mundo se desmorona a tu alrededor. Fuiste llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Fuiste llamado a ser la respuesta de Dios a los problemas de tu época. Cuando entiendes tu verdadera identidad y autoridad, no puedes quedarte callado ante la injusticia. No puedes ser pasivo ante la corrupción. No puedes ser indiferente ante el sufrimiento. Te conviertes en un agente de cambio cósmico que opera en la tierra con la autoridad del cielo. No vivas como un huérfano cósmico que no conoce su herencia. Vive como el heredero universal que eres. No reacciones a las circunstancias como víctima de fuerzas que están fuera de tu control. Responde como alguien que tiene acceso a poder que trasciende toda fuerza terrenal. No te conformes con una vida ordinaria cuando fuiste diseñado para existencia extraordinaria. El universo está esperando a que tomes tu lugar. Los cielos están expectantes. La historia está siendo escrita y tu capítulo puede ser el que cambie el curso de toda la narrativa. La pregunta ya no es si tienes un propósito cósmico. La pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar a vivirlo plenamente? Tu momento es ahora.
Tu tiempo es este. Tu destino está esperando. Los cielos están hablando. ¿Estás escuchando? La historia está siendo escrita. ¿Estás participando? El reino está avanzando. ¿Estás marchando? Tu momento cósmico ha llegado. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó realmente después del diluvio? La mayoría conoce la historia de Noé y el arca, pero lo que sucedió después es 1000 veces más sorprendente. Hoy te revelaré los secretos mejor guardados de la humanidad post-diluviana, esos episodios que cambiaron para siempre el curso de la historia humana. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir destroza todo lo que creías saber sobre los orígenes de la civilización. Visualiza este momento. Abres los ojos y eres uno de los últimos 8 humanos sobre la faz de la Tierra. Todo lo que existía antes se ha convertido en silencio y lodo, sin ciudades, sin caminos, sin rastros de civilización. Solo el eco del juicio divino resonando en un planeta reiniciado. Esta es la realidad que enfrentaron Noé y su familia cuando las aguas finalmente retrocedieron. Pero aquí viene lo fascinante. Su primera reacción no fue construir refugios ni buscar comida. Su primera acción fue construir un altar y ofrecer sacrificios. Lo que sucedió en ese altar cambió las reglas del juego para siempre. Dios percibió el aroma del sacrificio y tomó una decisión que determinaría el futuro de toda la humanidad. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Captas la magnitud de esta promesa? Después de borrar por completo a la humanidad anterior, Dios decide establecer un nuevo tipo de relación con los sobrevivientes. No era solo perdón, era una renovación total del contrato entre el cielo y la tierra. Aquí viene la parte que nadie te dice. Las primeras palabras que Dios pronunció en el mundo postdiluvio fueron: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra». Pero esta vez, estas palabras llevaban un peso completamente diferente. No era simplemente una repetición de lo que le había dicho a Adán. Era una segunda oportunidad para la humanidad, pero ahora con la experiencia del juicio grabada en su memoria genética. Noé y sus hijos conocían el precio de la desobediencia, y con ese conocimiento debían reconstruir el mundo. Si crees que el arco iris es solo un fenómeno meteorológico bonito, estás completamente equivocado. El arco iris es la primera señal contractual visible entre Dios y la humanidad en la historia registrada. En el hebreo original, la palabra para arco es la misma que se usa para arco de guerra. Dios estaba literalmente colgando su arma en el cielo, declarando una tregua eterna con la humanidad. Era como si el guerrero celestial dijera: «Mi arco ya no apunta hacia la tierra, sino hacia el cielo». Pero aquí está el detalle increíble. Este pacto no dependía de la conducta humana. No era condicional. Era unilateral, basado únicamente en la decisión soberana de Dios. Incluso sabiendo que el corazón humano seguiría siendo malvado, decidió comprometerse con la preservación de la vida. «Estableceré mi pacto con vosotros. Nunca más será exterminada toda carne con aguas de diluvio». Esta declaración transformó el cielo de ser un símbolo de juicio a convertirse en un lienzo de esperanza. Cada vez que vemos un arco iris, estamos contemplando la firma de Dios en un contrato eterno. No es decoración celestial, es documentación divina. Después del diluvio, algo cambió radicalmente en la relación entre los seres humanos y los animales. Por primera vez en la historia, Dios introdujo el miedo instintivo de los animales hacia los humanos. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Esta no fue una maldición, sino una medida de protección. En el mundo post-diluvio, donde la supervivencia sería más difícil, este miedo instintivo evitaría que los humanos fueran constantemente atacados por bestias salvajes. Aquí viene algo que cambió para siempre la alimentación humana. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Por primera vez en la historia,
los humanos recibieron permiso divino para comer carne. Antes del diluvio, la humanidad era vegetariana. Ahora, ante un ecosistema devastado y recursos limitados, Dios amplió las opciones alimenticias, pero no sin restricciones. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esta prohibición estableció un principio eterno. La vida es sagrada y pertenece a Dios. La sangre, como símbolo de la vida, debía ser tratada con reverencia. Esta regla preparó el terreno para algo aún más importante, la introducción de la pena capital. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando crees que la historia no puede volverse más intensa, aparece el primer escándalo de la nueva era. Noé, el hombre justo que construyó el arca, protagoniza una caída que revela que el corazón humano no había cambiado. Noé plantó una viña, hizo vino y se embriagó hasta quedar desnudo en su tienda. El predicador de justicia, el hombre que había caminado con Dios, ahora yacía vulnerable y expuesto. Esta imagen es brutalmente honesta. Incluso los más justos pueden caer. La reacción de sus hijos reveló sus corazones. Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos con burla. Pero Sem y Jafet tomaron una túnica, caminaron hacia atrás y cubrieron a su padre sin mirarlo. El contraste es devastador. Mientras unos exponen, otros cubren. Mientras unos se burlan, otros restauran. Esta diferencia determinaría el destino de naciones enteras. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cuando Noé despertó y entendió lo sucedido, pronunció una maldición sobre Canaán, hijo de Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta maldición profética se cumpliría generaciones después, cuando los cananeos se convirtieran en enemigos del pueblo de Dios. Lo que comenzó con 3 hombres se transformaría en la diversidad cultural y étnica de todo el mundo conocido. Génesis capítulo 10 nos presenta la Tabla de las Naciones, el primer mapa etnográfico de la historia. Jafet se convirtió en el padre de los pueblos del norte, poblando regiones que más tarde conoceríamos como Europa y partes de Asia. Su nombre significa ampliar, y exactamente eso sucedió. Dios amplió su territorio. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cam se convirtió en el padre de los pueblos que habitaron África y partes del Medio Oriente. De él descendieron los egipcios, cananeos, cusitas y otras civilizaciones poderosas. Sem fue el linaje escogido, del cual descendieron los hebreos, arameos y muchos pueblos del cercano Oriente. Su nombre significa nombre o renombre, y no por casualidad. Dios eligió este linaje para transmitir su revelación. Aquí está el detalle fascinante.
Dios quería diversidad, pero no caos. Permitió múltiples culturas e idiomas, pero todas con un origen común. La dispersión no fue castigo, sino parte del plan original de llenar la tierra. Cuando parecía que la humanidad había aprendido la lección, sucedió algo que demostró que la arrogancia humana no tiene límites. En las llanuras de Sinar, los descendientes de Noé decidieron construir algo que desafiaría al mismo cielo. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esta declaración revela el verdadero corazón del proyecto. No era arquitectura, era arrogancia. No buscaban alcanzar a Dios, sino reemplazarlo. Pero había otro motivo: para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estaban deliberadamente desobedeciendo el mandato divino de llenar la tierra. Querían unidad, pero una unidad sin Dios. Dios no destruyó la torre con fuego ni terremotos. Su intervención fue más sutil, pero infinitamente más poderosa. Confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En un instante, lo que parecía invencible se volvió imposible. Sin comunicación, no había proyecto. Sin entendimiento, no había torre. La confusión de lenguas fue un acto de misericordia que evitó que la humanidad se destruyera en su orgullo. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Lo que los hombres querían evitar se cumplió por intervención divina. La diversidad lingüística y cultural del mundo nació de este momento. Después de la confusión de Babel, cuando parecía que Dios había terminado con la humanidad como proyecto colectivo, sucedió algo extraordinario. En una ciudad pagana llamada Ur de los Caldeos, Dios encontró a un hombre dispuesto a escuchar. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esta orden a Abraham fue revolucionaria. No le dijo a dónde ir exactamente, solo le pidió que confiara y caminara. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí está el contraste directo con Babel. Mientras aquellos hombres querían hacerse un nombre, Dios le dice a Abraham que él le dará un nombre grande. Pero la promesa no terminaba en él. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el corazón del plan divino, usar a uno para bendecir a todos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Estas palabras simples encierran un poder extraordinario. Abraham no esperó confirmaciones humanas ni garantías visibles. Simplemente fue, obedeció, caminó. Incluso Abraham, el padre de la fe, cometió errores que casi destruyen la promesa. Cuando llegó hambre a Canaán, en lugar de consultar a Dios, decidió bajar a Egipto por su cuenta. Temiendo que lo mataran por causa de Sara, su hermosa esposa, Abraham le pidió que dijera que era su hermana. Técnicamente no era mentira, Sara era su media hermana, pero era una verdad dicha para engañar. Sara fue llevada al palacio de Faraón, y Abraham recibió riquezas a cambio, pero Dios intervino enviando plagas sobre la casa de Faraón. El rey pagano terminó confrontando al patriarca. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Abraham salió de Egipto humillado, pero no destruido. Regresó a Canaán con más riquezas materiales, pero sobre todo con una lección grabada en el alma. La fe no es solo para los días de promesa, sino también para los días de hambre. De vuelta en Canaán, Abraham enfrentó un nuevo desafío. Su sobrino Lot, que había viajado con él desde Ur, ahora tenía también riquezas y rebaños. La tierra no podía sostener a ambos. En lugar de imponer su autoridad como el mayor, Abraham le dio a Lot la primera elección. ¿No está toda la tierra delante de ti? Sepárate ahora de mí. Esta actitud revela un corazón que no está atado a la geografía, sino a la promesa de Dios.
Lot eligió con los ojos, no con el corazón. Vio la llanura del Jordán, fértil y bien regada como el huerto de Jehová, y se dirigió hacia Sodoma. Su decisión fue comercialmente inteligente, pero espiritualmente peligrosa. Inmediatamente después de la separación, Dios le habló a Abraham: «Toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre». El acto de generosidad no fue pérdida, sino semilla para promesas mayores. Cuando menos lo esperaba, Abraham se vio forzado a convertirse en guerrero. Una alianza de reyes había capturado a Lot durante una guerra, y Abraham no dudó en actuar. Con 318 siervos entrenados, Abraham persiguió a los reyes victoriosos, los atacó de noche y recuperó no solo a Lot, sino a todos los cautivos y bienes. Su estrategia fue perfecta, su ejecución impecable. Al regresar de la batalla, Abraham fue recibido por una figura enigmática, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este personaje, sin genealogía registrada, ofreció pan y vino a Abraham. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Melquisedec bendijo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y Abraham, reconociendo la autoridad espiritual de este sacerdote rey, le dio el diezmo de todo. Este encuentro prefigura el sacerdocio eterno de Cristo, quien es sacerdote según el orden de Melquisedec. A pesar de todas las promesas, Abraham seguía sin hijos. Su angustia era real. «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo?» Dios llevó a Abraham fuera de su tienda y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia». Abraham, ya de edad avanzada, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para confirmar la promesa, Dios ordenó a Abraham preparar un sacrificio: una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Abraham partió los animales por la mitad, como era costumbre en los pactos de sangre. Cuando el sol se puso, Abraham cayó en un sueño profundo. En la oscuridad apareció un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Solo Dios pasó entre los animales, indicando que el cumplimiento del pacto dependía únicamente de él. 10 años después del pacto, Sara seguía sin concebir. La promesa parecía imposible y Sara tomó una decisión que cambiaría todo. «Te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Abraham accedió a la propuesta de Sara y se unió a Agar, la sierva egipcia. Cuando Agar quedó embarazada, comenzó a despreciar a Sara, y Sara la trató tan duramente que Agar huyó al desierto. En el desierto, el ángel de Jehová encontró a Agar junto a una fuente. Le ordenó regresar con Sara, pero también le dio una promesa: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada». Agar regresó y dio a luz a Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació su hijo, pero aunque era sangre de su sangre, no era el hijo de la promesa. Ismael fue fruto de la impaciencia humana, no del tiempo divino. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente. «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto». Dios cambió su nombre. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. También cambió el nombre de Sara. No se llamará más Sarai, sino que será su nombre Sara.
Dios estableció la circuncisión como señal del pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esta marca física e irreversible identificaría a los descendientes de Abraham como pueblo del pacto. Dios fue específico. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Ya no había ambigüedad. El hijo de la promesa tendría nombre, madre y tiempo determinado. En el calor del día, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando vio acercarse a 3 varones. Su reacción fue inmediata. Corrió a recibirlos y se postró en tierra. Abraham preparó un banquete completo. Mandó a Sara a hacer panes, escogió un becerro tierno y sirvió con excelencia. No sabía que estaba atendiendo a mensajeros celestiales, pero su actitud fue perfecta. En medio de la comida, uno de los visitantes, que no era otro que el mismo Señor, preguntó: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Luego declaró: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la tienda, se rió pensando: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero el Señor le preguntó a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Entonces vino la frase que quebró toda duda: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esta pregunta no buscaba respuesta, era una declaración de poder. El Dios de la promesa no se rige por limitaciones humanas. Exactamente como Dios había prometido, Sara concibió y dio a luz un hijo cuando Abraham tenía 100 años. Lo llamaron Isaac, que significa risa, porque Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. La risa de incredulidad se convirtió en risa de gozo. Lo que parecía imposible se había vuelto realidad. El hijo de la promesa había nacido no por fuerza humana, sino por el poder de Dios. Cuando Isaac creció, Sara vio que Ismael se burlaba de él. Entonces le pidió a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Abraham se angustió por causa de Ismael, pero Dios le dijo: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Isaac ya era joven, Dios puso a Abraham en la prueba más difícil de su vida. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Abraham se levantó de mañana, ensilló su asno, tomó a Isaac y se dirigió al lugar que Dios le había dicho. Durante 3 días caminó hacia el momento más terrible de su vida. Cuando llegaron al lugar, Isaac preguntó: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham edificó el altar, puso la leña, ató a Isaac y tomó el cuchillo para degollarlo. En ese momento, el ángel de Jehová le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Abraham alzó los ojos y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Tomó el carnero y lo ofreció en lugar de Isaac. Por eso llamó a aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Después de la prueba, el ángel de Jehová volvió a hablar a Abraham: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa conecta directamente con Cristo, quien sería la simiente por excelencia que bendeciría a todas las naciones. La historia del mundo postdiluvio no es simplemente un relato antiguo, es la base sobre la cual se construye toda la historia de redención. Desde el pacto con Noé hasta la promesa a Abraham, vemos un hilo conductor: Dios trabajando pacientemente con la humanidad a pesar de sus fallas. La fidelidad divina,
Dios cumple sus promesas incluso cuando nosotros fallamos. La gracia abundante. Cada juicio viene seguido de una oportunidad de restauración. La fe, como respuesta. La fe verdadera se manifiesta en obediencia, no en perfección. El propósito global. Desde el principio, el plan de Dios era bendecir a todas las naciones. Lo que comenzó con una familia saliendo de un arca termina con la promesa de bendición universal. Lo que inició con juicio culmina con gracia. Lo que parecía el fin de la historia humana se convierte en el prólogo de la redención. Estas historias no son relatos museísticos, son patrones eternos que se repiten en cada generación. Seguimos viendo torres de Babel en forma de orgullos modernos. Seguimos necesitando la fe de Abraham para caminar en lo desconocido. Seguimos experimentando la fidelidad de Dios a pesar de nuestras fallas. El mundo post-diluvio nos enseña que Dios no abandona a la humanidad por sus errores. Al contrario, toma esos errores y los transforma en oportunidades para mostrar su gracia. Cada caída humana se convierte en una plataforma para la intervención divina. La historia que comenzó con 8 personas saliendo de un arca se convirtió en la base de la civilización, la cuna de las naciones y el fundamento de la esperanza mesiánica. Porque cuando Dios habla, cuando Dios promete, cuando Dios pacta, la historia cambia para siempre. Pero profundicemos en la magnitud de esta promesa. Cuando Dios le habló a Abraham sobre bendecir a todas las naciones, estaba estableciendo un alcance geográfico y cultural sin precedentes. Mesopotamia, donde Abraham vivía, era el centro del mundo conocido. Desde allí, las rutas comerciales se extendían hacia Egipto, hacia las montañas de Anatolia, hacia las costas del Mediterráneo y hacia los valles del Indo. Abraham no solo sería padre de una nación, sino el punto de partida de una red de bendición que se extendería por continentes enteros. Su descendencia no solo heredaría tierras, sino que se convertiría en portadora de luz para pueblos que aún no existían, para civilizaciones que aún no habían nacido. La promesa a Abraham no se cumplió de una sola vez, sino a través de generaciones. Isaac llevó la promesa a la segunda generación, pero fue con Jacob donde vemos la primera expansión numérica significativa. 12 hijos que se convertirían en 12 tribus. La esclavitud en Egipto, lejos de ser una interrupción del plan divino, fue el laboratorio donde una familia se transformó en una nación. 400 años después, cuando Israel salió de Egipto, ya no eran 70 personas, sino más de 2 millones. La promesa de multiplicación se había cumplido literalmente, pero esto era solo el comienzo. Durante la conquista de Canaán, vemos el cumplimiento de la segunda parte: poseerá las puertas de sus enemigos. Jericó, Ai, las ciudades filisteas, todas cayeron ante la descendencia de Abraham. Pero la verdadera herencia de Abraham no se limitaba a territorio físico. Cuando la Escritura habla de poseer las puertas de los enemigos, está hablando de autoridad espiritual. En el mundo antiguo, las puertas de la ciudad eran donde se tomaban las decisiones legales, donde se ejercía el poder judicial. Poseer las puertas significaba tener la autoridad final. Esta autoridad espiritual se manifestó a través de la historia. Moisés confrontando a Faraón, David derrotando a Goliat, Daniel interpretando sueños en Babilonia, Esther intercediendo ante Asuero. En cada caso, la descendencia de Abraham ejerció autoridad divina sobre sistemas mundanos de poder. Pablo en Gálatas hace una observación crucial sobre esta promesa. Nota que el texto dice en tu simiente, singular, no en tus simientes, plural. Esta diferencia gramatical aparentemente menor revela un misterio profundo. La promesa se cumple plenamente en una persona específica, Cristo Jesús. Todos los patriarcas, todos los reyes, todos los profetas de Israel fueron sombras de esta simiente verdadera. Abraham engendró a Isaac,
Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y de la tribu de Judá vendría el león que rugirá desde Sión. La genealogía de Mateo no es solo una lista de nombres, es la trazabilidad de la promesa a través de generaciones imperfectas pero fieles. La promesa a Abraham representa una inversión radical del orden establecido. En su época, las bendiciones fluían de los poderosos hacia los débiles, de los imperios hacia las tribus, de los civilizados hacia los nómadas. Pero Dios eligió un patrón diferente. La bendición fluiría desde un anciano sin hijos hacia todas las familias de la tierra. Esta inversión se convirtió en el patrón del reino de Dios. Los últimos serán primeros, los pequeños confundirán a los sabios, los débiles avergonzarán a los fuertes. Abraham, sin ejército ni palacio, se convirtió en el canal de bendición para imperios enteros. La historia de Israel está marcada por crisis que amenazaron la continuidad de la promesa. El hambre que llevó a Abraham a Egipto, la esterilidad de Sara, el casi sacrificio de Isaac, la venta de José como esclavo, la esclavitud en Egipto, el exilio babilónico, la dominación griega y romana, la destrucción del templo, la diáspora. En cada crisis parecía que la promesa estaba a punto de extinguirse. Pero precisamente en esos momentos de aparente derrota, Dios manifestaba su poder preservador. La hambruna llevó a José al poder en Egipto. La esterilidad magnificó el milagro del nacimiento de Isaac. El exilio preparó el corazón del pueblo para recibir al Mesías. Esta promesa no terminó con la ascensión de Cristo, se intensificó. A través de la Iglesia, la bendición abrahámica alcanza hoy a tribus en la Amazonía, a comunidades en el Himalaya, a nómadas en el Sahara, a habitantes de megaciudades en Asia. Los misioneros llevando el Evangelio son la extensión contemporánea de aquella promesa hecha bajo las estrellas de Mesopotamia. Cada conversión es un cumplimiento de Génesis 22:18. Cada iglesia plantada es un testimonio de que las naciones siguen siendo bendecidas en la simiente de Abraham. Cada hospital cristiano, cada escuela misionera, cada proyecto de desarrollo comunitario es evidencia de que la promesa sigue activa. Abraham nos enseña algo crucial sobre cómo vivir en el tiempo intermedio entre la promesa y su cumplimiento total. Su fe no fue pasiva. Mientras esperaba el cumplimiento, construyó altares, intercedió por ciudades, rescató a Lot, se circuncidó como señal del pacto. La espera fiel siempre es activa. Nosotros también vivimos en un tiempo intermedio. Cristo ya vino, pero aún no ha consumado todas las cosas. La iglesia ya es real, pero el reino aún no se ha manifestado plenamente. En este entretanto, como Abraham, estamos llamados a una espera activa, predicando, sirviendo, intercediendo, construyendo puentes de bendición hacia las naciones. Detengámonos en la matemática celestial de esta promesa. Como las estrellas del cielo y como la arena del mar, no es solo lenguaje poético, es una lección sobre la economía divina. Los astrónomos modernos estiman que hay más de 100.000 millones de galaxias, cada una con billones de estrellas. Un solo puñado de arena de playa contiene más granos de los que podemos contar en una vida. Dios no prometió abundancia, prometió inmensidad. No habló de crecimiento, habló de multiplicación exponencial. Esta es la diferencia entre la aritmética humana y la geometría divina. Cuando Dios multiplica, no suma de uno en uno, multiplica por sí mismo, genera poder exponencial. Vemos esto en la historia de Israel. Abraham tuvo un hijo, Isaac tuvo 2, Jacob tuvo 12. Los 12 se convirtieron en 70 que bajaron a Egipto. Los 70 se multiplicaron hasta ser más de 2 millones que salieron por el Mar Rojo. Pero la verdadera multiplicación vino con Cristo, de 12 apóstoles a 3.000 el día de Pentecostés, a 5.000 después del milagro del cojo, a multitudes que no se podían contar.
La promesa abrahámica establece un principio fundamental: la generatividad espiritual. Abraham no solo sería padre biológico, se convertiría en padre espiritual. Pablo lo llama padre de todos los creyentes, no por genética, sino por fe. La verdadera descendencia de Abraham no se mide por ADN, sino por la capacidad de generar fe en otros. Cada creyente auténtico se convierte en Abraham para su generación. Cada pastor que discipula está multiplicando la descendencia espiritual de Abraham. Cada misionero que planta iglesias está cumpliendo la promesa de las naciones bendecidas. Cada padre que enseña a sus hijos sobre Dios está perpetuando la línea de fe que comenzó hace 4000 años. Poseerá las puertas de sus enemigos. Merece una reflexión más profunda. En el Antiguo Testamento, las puertas no eran solo entradas físicas, eran centros de poder, lugares donde se administraba justicia, donde se tomaban decisiones que afectaban comunidades enteras. Poseer las puertas significaba tener la autoridad final sobre el destino de una ciudad. Esta promesa se cumplió literalmente cuando Josué conquistó Jericó, cuando David tomó Jerusalén, cuando Nehemías reconstruyó las murallas. Pero el cumplimiento espiritual es aún más impresionante. Cristo poseyó las puertas del Hades al resucitar de entre los muertos. La Iglesia posee las puertas del cielo a través de la oración intercesora. Los cristianos poseen las puertas de la transformación social cuando influyen en la cultura con valores del reino. Hay una tensión fascinante en la promesa abrahámica. Es tanto inmediata como eterna. Abraham vio el cumplimiento parcial en su propia vida, pero también miró hacia el futuro distante. Hebreos nos dice que murió en la fe sin haber recibido lo prometido, pero habiéndolo visto de lejos. Esta tensión temporal es esencial para entender cómo funciona la fe. Los creyentes vivimos simultáneamente en el ya y el todavía no. Ya somos hijos de Abraham por la fe, pero todavía no hemos visto el cumplimiento total de las promesas. Ya experimentamos las bendiciones del reino, pero todavía no hemos entrado en la consumación final. Esta tensión nos mantiene humildes y esperanzados a la vez. Humildes porque reconocemos que no hemos llegado, esperanzados porque sabemos que llegaremos. La fe abrahámica es la capacidad de vivir productivamente en esta tensión, de ser fructíferos en el tiempo intermedio. ¿Qué significa exactamente ser bendecido en la simiente de Abraham? La bendición bíblica no es solo prosperidad material, es capacidad de ser fuente de vida para otros. La bendición abrahámica incluye provisión material, pero trasciende hacia la capacidad de bendecir. Abraham fue bendecido financieramente, pero eso le permitió ser generoso con Melquisedec, rescatar a Lot, proveer para su casa extendida. Isaac fue bendecido con cosechas abundantes, pero eso le dio capacidad de hacer pactos de paz con sus vecinos. Jacob fue bendecido con ganado numeroso, pero eso le permitió sostener a toda su familia durante los años de hambruna. La bendición divina siempre viene con responsabilidad social. No somos bendecidos para acumular, sino para distribuir. No recibimos abundancia para almacenar, sino para canalizar. La bendición abrahámica convierte a los receptores en conductores de la gracia divina. Dios utilizó estratégicamente las crisis para dispersar la bendición. La hambruna llevó a Abraham a Egipto, donde su fe impactó a Faraón. La persecución llevó a José a la corte egipcia, donde se convirtió en salvador de naciones. El exilio llevó a Daniel a Babilonia, donde influyó en imperios mundiales. La diáspora llevó a los judíos a todos los rincones del mundo conocido, preparando el camino para el Evangelio. La dispersión no fue castigo. Fue estrategia misionera. Cada crisis que parecía amenazar la promesa, en realidad la extendía geográficamente. Cada desarraigo que parecía debilitar la fe, en realidad la trasplantaba a nuevos suelos. Dios utilizó la movilidad forzada para acelerar el cumplimiento de la promesa global.
Hay un patrón recurrente en la historia de la bendición. La multiplicación viene después del sacrificio. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac y recibió la promesa renovada. Jacob luchó toda la noche con Dios y salió bendecido, pero cojo. José pasó por la prisión antes de llegar al palacio. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo en cuevas. Este patrón culmina en Cristo, quien se sacrificó completamente y fue exaltado sobre todo nombre. La cruz precede a la corona, la muerte precede a la resurrección, la siembra precede a la cosecha. La bendición abrahámica no es un camino fácil, es un camino de fe que pasa por el valle de la sombra de muerte. La promesa abrahámica tiene implicaciones cósmicas. Pablo nos enseña que toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La bendición que comenzó con Abraham no terminará hasta que los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. La historia humana está navegando hacia el cumplimiento total de Génesis 22:18. Cada avance del Evangelio, cada conversión, cada iglesia plantada, cada acto de justicia cristiana es un paso hacia ese momento cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La promesa abrahámica no es solo para ser admirada, es para ser participada. Nosotros somos la generación que vive en el tiempo del cumplimiento acelerado. Tenemos herramientas que Abraham no tuvo. Tecnología para alcanzar tribus remotas, recursos para traducir la Biblia a todos los idiomas, medios para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Cada creyente es un eslabón en la cadena de bendición que comenzó hace 4 milenios. Cada testimonio compartido, cada oración intercesora, cada acto de servicio al prójimo es una manifestación contemporánea de la promesa hecha bajo las estrellas de Mesopotamia. La historia que comenzó con 8 personas saliendo de un arca, continuó con un anciano saliendo de Ur, se intensificó con un carpintero saliendo de Nazaret, hasta que una gota de sangre continúa con nosotros saliendo de nuestras zonas. No se trataba de un accidente cósmico para llevar bendición, ni de un ritual sagrado, a las naciones, sino del acto más primitivo y devastador de la historia, que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Caín, el primer hijo nacido de mujer, levantó su mano contra Abel en un arranque de furia que resonaría a través de los milenios. Esta no es simplemente la historia del primer homicidio, es el portal hacia uno de los misterios más profundos y perturbadores que las Escrituras han dejado deliberadamente sin resolver. Porque cuando Caín derramó la sangre de su hermano en aquella tierra aún inocente, no solo cometió un crimen, desató una serie de acontecimientos que revelan la existencia de secretos ancestrales que han permanecido ocultos durante miles de años. El relato parece directo. Un hermano mata a otro por celos. Pero detrás de esta simplicidad aparente se esconde un laberinto de interrogantes que han desconcertado a teólogos, arqueólogos y estudiosos durante generaciones. Preguntas que la propia Biblia plantea pero nunca responde completamente, como si estuviera invitándonos a descubrir verdades que van más allá de lo que está escrito en sus páginas. Después de que la sangre de Abel se filtrara en la tierra, Dios confrontó a Caín con una sentencia que cambiaría su destino para siempre. Sería errante y fugitivo sobre la faz de la tierra. Pero la respuesta de Caín revela algo que desafía toda lógica según la narrativa oficial. «Cualquiera que me halle me eliminará», exclamó Caín, aterrorizado por su futuro. Detente aquí por un momento. Si realmente solo existían Adán, Eva y ahora Caín, tras la muerte de Abel, ¿a quién temía exactamente? ¿Quiénes eran esos otros que supuestamente representaban una amenaza mortal para él? La respuesta oficial nunca ha sido satisfactoria, porque implica la existencia de personas, tribus o comunidades que las Escrituras nunca mencionan directamente. Esta declaración de Caín no es un detalle menor.
es una fisura en la narrativa que nos permite vislumbrar la existencia de un mundo mucho más poblado y complejo de lo que tradicionalmente se nos ha enseñado. Un mundo donde había suficientes seres humanos como para que Caín temiera por su vida, suficientes para justificar que Dios mismo colocara una marca protectora sobre él. La pregunta se vuelve aún más intrigante cuando consideramos que Dios no corrigió a Caín. No le dijo, no seas tonto, no hay nadie más en la tierra. En cambio, validó su temor colocando sobre él una señal divina que advertiría a cualquiera que lo encontrara sobre las terribles consecuencias de hacerle daño. Tras recibir su sentencia, Caín partió hacia un lugar que la Biblia menciona casi de pasada, pero que encierra uno de los enigmas más profundos de toda la narrativa bíblica, la tierra de Nod, situada al oriente del Edén. ¿Qué era exactamente este lugar? Las Escrituras no nos ofrecen descripción alguna. No hay montañas, ríos, ciudades o características geográficas mencionadas. Solo esa frase enigmática que ha alimentado siglos de especulación. Y habitó Caín en tierra de Nod. La palabra Nod deriva de un término hebreo que significa vagabundeo o exilio. Esto ha llevado a algunos estudiosos a interpretarlo como un estado espiritual, más que como una ubicación física, el lugar simbólico del alejamiento de Dios. Pero esta interpretación genera aún más preguntas. Si Nod era simplemente un estado de exilio espiritual, ¿cómo pudo Caín establecer allí una familia, construir una ciudad y desarrollar una civilización próspera? La narrativa sugiere que encontró en Nod no solo refugio, sino también recursos, personas y oportunidades que le permitieron fundar lo que sería la primera ciudad mencionada en la historia humana. Algunos teóricos proponen una hipótesis revolucionaria. Nod era una tierra ya habitada por pueblos que no descendían directamente de Adán y Eva. Esta posibilidad, aunque controvertida, explicaría no solo el temor de Caín, sino también su capacidad para formar una familia y establecer una civilización en un territorio aparentemente ajeno. La ambigüedad deliberada de este pasaje podría ser la clave para entender que la historia de la humanidad primitiva es mucho más compleja de lo que las interpretaciones tradicionales sugieren. Nod podría representar tanto un lugar físico real como una dimensión espiritual, y dentro de esta paradoja se esconden secretos que van al corazón mismo del origen de nuestra especie. Uno de los misterios más desconcertantes de toda la narrativa bíblica se presenta de manera casi casual. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Esta frase, aparentemente simple, encierra uno de los enigmas más profundos que ha desafiado a estudiosos durante milenios. ¿De dónde surgió esta mujer? ¿Cómo es posible que una persona adulta, fértil y lista para el matrimonio aparezca de la nada en una narrativa que hasta ese momento solo había mencionado a 4 personas: Adán, Eva, Caín y el difunto Abel? La explicación tradicional sostiene que Caín se casó con una de sus hermanas. Esta teoría se basa en el versículo de Génesis 5:4, que menciona que engendró a Adán hijos e hijas después del nacimiento de Set. Según esta interpretación, estas hermanas no fueron nombradas porque las genealogías antiguas se centraban en los linajes masculinos. Pero incluso esta explicación aparentemente lógica plantea interrogantes inquietantes. Si Caín se casó con una hermana, ¿cómo llegó ella hasta Nod? ¿Lo acompañó en su exilio o ya estaba allí esperándolo? ¿Y cómo podemos explicar que una sola mujer fuera suficiente para ayudar a fundar una ciudad que por definición requiere una población considerable? Existe otra posibilidad, mucho más radical y perturbadora. La esposa de Caín no era descendiente de Adán y Eva. Esta teoría sugiere que pertenecía a un linaje humano completamente diferente.
uno que las Escrituras han ocultado deliberadamente o simplemente han omitido de la narrativa central. Si esto fuera cierto, la mujer de Caín representaría la primera evidencia bíblica de la existencia de pueblos preadámicos, humanidades que habitaron la tierra antes o paralelamente a la creación de Adán y Eva en el Edén. Su presencia silenciosa en la narrativa podría ser la clave para entender quiénes más poblaban el mundo en aquellos tiempos remotos. La importancia de esta mujer trasciende su función como esposa y madre. Ella podría ser el eslabón perdido que conecta dos mundos, el mundo edénico de Adán y Eva y un mundo anterior, más vasto y poblado, que las Escrituras han mantenido en las sombras. La Biblia guarda un silencio ensordecedor sobre algo que debería ser fundamental. ¿Cuántos hijos tuvieron realmente Adán y Eva? La respuesta a esta pregunta podría cambiar completamente nuestra comprensión de los primeros tiempos de la humanidad. Génesis 5:4 nos ofrece una pista crucial pero frustrante. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. 800 años de fertilidad. Si consideramos que en aquellos tiempos las personas vivían siglos y mantenían su capacidad reproductiva durante la mayor parte de sus vidas, el número potencial de descendientes es asombroso. Hablamos de decenas, de cientos, de miles de hijos e hijas cuyos nombres y destinos fueron deliberadamente borrados de la historia sagrada. La omisión de sus identidades no puede ser accidental. En la cultura hebrea, las genealogías se construían con precisión quirúrgica, incluyendo solo aquellos nombres que servían a un propósito específico: establecer linajes mesiánicos, legitimar líderes o preservar la identidad del pueblo elegido. El hecho de que tantos hijos e hijas de Adán permanezcan sin nombre sugiere una elección editorial sagrada. Estas personas existieron, vivieron, se reprodujeron y fundaron sus propias líneas familiares, pero fueron excluidas de la narrativa oficial por razones que solo podemos imaginar. Algunos textos rabínicos y apócrifos sugieren que muchos de estos hijos se alejaron del camino sagrado, adoptando prácticas que los separaron del linaje bendecido. ¿Fueron estos los ancestros de las primeras civilizaciones paganas? ¿Se convirtieron en los hijos de los hombres mencionados más adelante en Génesis 6, contrastándolos con los hijos de Dios? Esta multitud silenciosa de descendientes de Adán pudo haber poblado valles, montañas y llanuras del mundo antiguo. Podrían haber desarrollado culturas, lenguajes y tradiciones que nunca llegaron hasta nosotros, pero que dejaron huellas en las mitologías y leyendas de pueblos posteriores. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La existencia de esta población oculta podría explicar muchos de los misterios que rodean a Caín: su temor a ser asesinado, la disponibilidad de una esposa, la posibilidad de fundar una ciudad y el desarrollo de tecnologías avanzadas en su descendencia. ¿Y si Caín no encontró a su esposa entre los hijos de Adán y Eva? ¿Y si la mujer con quien se unió no tenía conexión alguna con el Edén? Esta posibilidad nos lleva a explorar una de las teorías más revolucionarias y controvertidas en el estudio de los orígenes humanos: la existencia de pueblos preadámicos. Esta hipótesis, tan antigua como radical, propone que existieron seres humanos que habitaron la tierra antes de que Adán fuera formado del polvo del suelo. La teoría encuentra su base en una lectura cuidadosa de los primeros capítulos del Génesis,
donde algunos estudiosos identifican una brecha sutil pero significativa entre dos relatos de la creación. En Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es un mandato universal, dirigido aparentemente a toda la humanidad. Pero en Génesis 2 vemos un relato más íntimo y personal: la formación de Adán del polvo de la tierra y la creación de Eva de su costilla, específicamente para habitar el Edén. ¿Se trata de dos versiones del mismo evento o de dos creaciones distintas? Los defensores de la teoría preadámica argumentan que Génesis 1 describe la creación de una humanidad universal, diversa y extendida por toda la tierra, mientras que Génesis 2 se centra en la creación especial de Adán, un hombre escogido y apartado para establecer una línea sagrada. En este contexto, Caín habría encontrado a su esposa entre los descendientes de esa humanidad más antigua, preservada en los márgenes de la historia oficial, pero viva en tradiciones orales y textos no canónicos. Esta hipótesis gana credibilidad cuando examinamos las mitologías antiguas. Los pueblos de Mesopotamia, Egipto, India y otras civilizaciones conservan relatos de eras anteriores a la humanidad actual. Civilizaciones de primeros hombres, a veces descritos como gigantes, otras como seres caídos o iluminados. Incluso dentro de la teología cristiana, algunos pensadores se han atrevido a explorar esta posibilidad. El teólogo William Dwight Whitney, en el siglo XIX, sugirió que Adán pudo no haber sido el primer hombre en sentido biológico, sino el primero espiritualmente consciente, creado a imagen divina, mientras otros seres humanos ya habitaban la tierra en un estado más primitivo. Si esta teoría es correcta, no solo explica con quién se casó Caín, sino también cómo pudo fundar una ciudad, por qué temía por su vida y cómo la humanidad se multiplicó tan rápidamente en las primeras generaciones. Mucho de lo que no sabemos sobre los primeros tiempos de la humanidad podría estar oculto en libros que las escrituras canónicas decidieron no preservar. A lo largo de la historia, diversos textos fueron silenciados, olvidados o deliberadamente excluidos de los cánones sagrados oficiales. Entre los más enigmáticos se encuentra el Libro de Enoc, un texto reverenciado por antiguas sectas judías y citado en el propio Nuevo Testamento, pero que fue eliminado de las compilaciones bíblicas occidentales. En sus páginas encontramos relatos fascinantes sobre los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y se relacionaron con mujeres humanas, engendrando una raza de gigantes conocidos como Nefilim. Lo que este texto revela de forma implícita es que la humanidad de aquel tiempo ya era diversa, numerosa y espiritualmente fragmentada. Esta información contradice directamente la visión simplista de que solo había una familia viviendo sobre la tierra en los primeros tiempos. Otro ejemplo intrigante es el Libro de los Jubileos, que detalla con precisión nombres de varias hijas e hijos de Adán y Eva que fueron omitidos en el Génesis canónico. El texto afirma que Adán tuvo 9 hijos varones y 18 hijas. Nombres, historias y destinos que fueron sistemáticamente borrados de la narrativa oficial. ¿Por qué esta censura deliberada? ¿Qué tipo de verdades contenían esos nombres que resultaban peligrosas para la teología establecida? La respuesta podría estar en el hecho de que estos textos presentan una visión de la humanidad primitiva demasiado compleja y diversa para encajar en las narrativas teológicas simplificadas. También está el Apocalipsis de Adán, un texto gnóstico que describe al primer hombre como alguien que recibió visiones sobre otras razas humanas y eventos cósmicos que trascendían la simple caída del Edén. En este documento, Adán no es solo el padre de la humanidad, sino un guardián de conocimientos ocultos, un puente entre mundos. Estos textos, por más simbólicos o mitológicos que puedan parecer,
Contienen patrones, nombres, números y fragmentos que sugieren una historia mucho más compleja que la versión oficial. Apuntan consistentemente a la posibilidad de que Caín se unió a un pueblo que la Biblia prefirió no nombrar, quizás para proteger ciertos misterios o para preservar una teología más controlada y menos perturbadora. La pregunta surge naturalmente: ¿qué otras verdades sobre nuestros orígenes se mantienen ocultas en textos que nunca vieron la luz oficial? Entre los ecos más antiguos del folclore judío existe un nombre que provoca fascinación y terror en igual medida: Lilith. Aunque ausente de las escrituras canónicas, ha sido preservada en fragmentos de tradición oral y textos místicos como la primera mujer de Adán, creada del mismo polvo, igual a él en esencia, pero rechazada por negarse a someterse. Según el alfabeto de Ben Sira, un texto medieval basado en tradiciones mucho más antiguas, Lilith abandonó el Edén por voluntad propia, cuando se negó a aceptar una posición subordinada a Adán. Al alejarse del paraíso, desapareció en las sombras de la historia o, según las leyendas, se convirtió en la madre de una línea completamente diferente. Las tradiciones místicas relatan que Lilith pasó a habitar los desiertos, los lugares olvidados, los márgenes del mundo conocido. Allí se habría unido a ángeles caídos, espíritus o entidades sobrenaturales, generando una descendencia que no tenía conexión alguna con la línea de Adán. ¿Podrían estos ser los otros habitantes que Caín temía al ser expulsado? ¿Serían los hijos de Lilith esos seres ocultos que poblaban la tierra de Nod? Las leyendas van más allá y afirman que Lilith generaba 100 hijos por día, criaturas salvajes, libres y espiritualmente rebeldes, muy diferentes de la línea moldeada bajo la obediencia divina. La tradición cabalística presenta a Lilith como una figura profundamente ambigua, parte madre primordial, parte entidad demoníaca, parte símbolo de autonomía femenina, parte anatema divino. Pero hay algo crucial que la distingue. Lilith no fue expulsada del Edén porque nunca aceptó permanecer en él. Si Caín, al ser condenado a vagar lejos de la presencia divina, se hubiera encontrado con esta línea alternativa, si su esposa misteriosa fuera descendiente de Lilith, una mujer de origen preedénico, rechazada por la narrativa oficial pero viva en los márgenes de la historia, esto explicaría no solo el temor de Caín, sino también la fundación de Enoc, la ciudad de los exiliados, de los rechazados, de los hijos de nadie. Existe otro detalle inquietante. La descendencia de Caín, según se relata en la Biblia, está llena de innovaciones tecnológicas. La forja del hierro, la música, la ganadería especializada. Es como si hubieran heredado conocimientos que no provenían únicamente de Adán, sino de algo más antiguo, más oscuro, más libre. La marca de Caín podría ser algo más que un símbolo de castigo. Podría ser una herencia de sangre mezclada, una señal de que portaba en sus venas tanto la creación edénica como algo anterior, más primitivo y poderoso. Antes de que la historia escrita naciera, antes de que las tribus formaran reinos organizados, ya existían ciudades. Ciudades con nombres perdidos, torres olvidadas y tecnologías que no deberían haber existido según nuestros modelos tradicionales de evolución civilizacional. El Génesis, incluso en sus primeros capítulos, ya nos habla de una de estas ciudades, Enoc, fundada por Caín tras su exilio. Pero detente y reflexiona por un momento. ¿Cómo pudo un hombre, supuestamente en un mundo con tan pocos seres humanos, haber levantado una ciudad completa? ¿Con quién? ¿Para quién? Esta pregunta encuentra eco en descubrimientos arqueológicos extraordinarios. En excavaciones realizadas en regiones de Mesopotamia, Anatolia y el Valle del Indo, se han descubierto ciudades que datan de períodos increíblemente antiguos. Lugares como Çatalhöyük, Jericó y Eridu
Estas civilizaciones muestran señales de complejidad artística, religiosa y agrícola, milenios antes de lo que los modelos tradicionales de la historia humana consideraban posible. ¿Tendrían estas ciudades alguna conexión con los descendientes de Caín? Si la narrativa bíblica presenta la fundación de ciudades como un acto temprano de la humanidad, es porque reconoce implícitamente que la civilización urbana ya existía mucho antes de la era patriarcal tradicionalmente aceptada. Si la ciudad de Enoc fue real, tal vez haya dejado rastros no en las escrituras, sino en las piedras antiguas, en símbolos tallados, en mitos compartidos por pueblos separados por océanos y milenios. Los hijos de Caín son descritos como los pioneros de la tecnología. Yubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, mientras que Tubal-Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Estos hombres parecen portar un tipo de conocimiento que no corresponde a una sociedad primitiva naciente, sino a una que heredó sabidurías de una era anterior. Estas sabidurías podrían haber provenido de múltiples fuentes. Los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, los ángeles caídos de los textos apócrifos, los preadámicos, o quizás de la misma Lilith y su descendencia rebelde. Las civilizaciones antiguas pudieron haber florecido paralelamente a la narrativa bíblica, pero fueron deliberadamente marginadas. Las escrituras, después de todo, no son un libro de historia secular, sino un registro espiritual enfocado en un linaje sagrado específico. Todo lo que no sirve a ese propósito divino es silenciado, encubierto o alegorizado. Aún así, los vestigios permanecen ocultos en las tradiciones mundiales. Las leyendas sumerias hablan de dioses que enseñaron a la humanidad a escribir, cultivar y construir. Las mitologías egipcias mencionan una primera era gobernada por seres semidivinos. Los griegos recordaban tiempos dorados donde hombres y dioses convivían en armonía. ¿Podrían todos estos relatos ser memorias fragmentadas de una época real, borrada por un gran reinicio espiritual representado por el diluvio? Y si la Torre de Babel, mucho tiempo después, no fue el primer intento humano de alcanzar los cielos, sino el último eco de un mundo que ya sabía demasiado. Hay un momento en Génesis 6 donde la narrativa cambia dramáticamente de tono. Las palabras se vuelven densas, cargadas de un peso casi mítico que trasciende la simplicidad de los capítulos anteriores. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. ¿Quiénes eran estos misteriosos hijos de Dios? ¿Y quiénes eran realmente las hijas de los hombres? Este pasaje, tan breve como explosivo, constituye uno de los fragmentos más debatidos y enigmáticos de toda la Biblia. Para algunos intérpretes tradicionales, los hijos de Dios serían simplemente los descendientes piadosos de Set, mientras que las hijas de los hombres representarían la línea de Caín, ya corrompida por el pecado y la separación divina. Pero esta interpretación pierde fuerza cuando consideramos el peso dramático que la propia Biblia otorga al episodio. El resultado de estas uniones fueron los Nefilim, gigantes, hombres de renombre, seres poderosos que parecían representar un nuevo tipo de humanidad surgida de una mezcla prohibida y trascendente. En textos apócrifos como el libro de Enoc, estos hijos de Dios son identificados claramente como ángeles caídos, los vigilantes, seres celestiales que abandonaron su posición en el cielo para unirse carnalmente con las mujeres de la tierra. Ellos trajeron conocimientos avanzados, tecnologías secretas, sabidurías ocultas, pero también corrupción y destrucción. Esta transgresión cósmica fue, según Enoc, una de las causas principales del diluvio universal.
un reinicio divino necesario para purgar la tierra de esta humanidad híbrida que había trascendido los límites establecidos por Dios. Pero, ¿qué conexión tiene todo esto con Caín? Mucho más de lo que podríamos suponer inicialmente. Caín fue el primer exiliado, el primero en alejarse de la presencia divina directa, el pionero en habitar fuera de la protección del Edén. Él es el ancestro de una línea que no vive bajo la bendición inmediata de Dios. Y es precisamente en su rastro genealógico donde surgen los primeros maestros de herramientas, música y civilización, como si algo o alguien estuviera instruyendo a esa descendencia desde el principio de los tiempos. ¿Será que Caín y su linaje ya estaban en contacto con esos hijos de Dios, incluso antes de la generación de Noé? ¿Será que su esposa misteriosa o los habitantes de Nod ya eran fruto de esas uniones prohibidas entre lo celestial y lo terrenal? La línea divisoria entre el cielo y la tierra parece desdibujarse completamente en este punto de la narrativa. Los descendientes de Caín construyen ciudades, dominan la metalurgia, crean música y desarrollan civilización avanzada, mientras que los hijos de Dios, al tomar a las hijas de los hombres, perpetúan una nueva raza híbrida que llevó al mundo al borde de la aniquilación. Hemos llegado al umbral de lo desconocido, al punto donde todas las pistas convergen hacia una revelación perturbadora. Todo lo que hemos investigado hasta ahora, el exilio de Caín, la enigmática tierra de Nod, la esposa misteriosa, los hijos no mencionados de Adán, los pueblos preadámicos, Lilith la olvidada, los textos prohibidos, las ciudades perdidas, los gigantes, los ángeles caídos. Todo apunta hacia una conclusión ineludible. La narrativa bíblica que conocemos es únicamente la superficie de algo inmensamente más vasto y antiguo. Es como si el Génesis fuera un velo cuidadosamente tejido, y detrás de él se ocultara un universo completo de historias borradas, civilizaciones sepultadas y linajes que el tiempo y la teología oficial decidieron enterrar. La pregunta, ¿con quién se casó Caín?, es solo la punta visible de un iceberg colosal. Al profundizar en ella, descubrimos que la Biblia, a pesar de su inmenso poder revelador, también oculta intencionalmente ciertas verdades. No por malicia o engaño, sino porque su enfoque primordial no es describir exhaustivamente a todos los pueblos de la tierra, sino narrar la travesía espiritual específica de un linaje. El linaje de la promesa, de la redención, de la salvación divina. Todo lo demás queda relegado a las sombras, pero es precisamente en esas sombras donde habitan los misterios más profundos de nuestros orígenes. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Lo que comienza a emerger de esta investigación es una posibilidad revolucionaria. Tal vez Adán y Eva no fueron los primeros humanos en sentido biológico universal, sino los primeros de un linaje espiritual específico. Aquellos que recibieron el aliento divino, la imagen de Dios, la conciencia espiritual que los distinguía del resto de la creación. Los otros, los habitantes de Nod, la esposa de Caín, los hijos de Lilith, los pueblos preadámicos, serían seres humanos de un orden diferente, no malditos por la caída edénica porque nunca estuvieron en el Edén. No fueron expulsados del paraíso porque nacieron y evolucionaron fuera de él, en un mundo paralelo que siguió sus propias leyes y desarrolló sus propias civilizaciones. Caín representaría el punto de colisión entre estos dos mundos. Un hombre nacido en el Edén
marcado por la maldición divina tras el primer homicidio, que fue obligado a vivir entre los otros, a casarse con ellos, a fundar una ciudad con ellos, a perpetuar un linaje híbrido que se convertiría en símbolo tanto de la civilización avanzada como del rechazo espiritual. Esto explicaría por qué Dios colocó una marca protectora sobre Caín, para que fuera reconocido como diferente, quizás incluso temido como un hombre del Edén viviendo entre los hijos del olvido. Su descendencia sería inherentemente híbrida, ni completamente divina, ni completamente humana común,